Bendición. Quiero por favor que abran toda su Biblia en Lucas capítulo 13. Evangelio según San Lucas capítulo 13. 13, versículo 1. ¿Ya lo encontraron? Muy bien. Dice de la siguiente manera: todos preparados, todos listos. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los demás galileos? Os digo que no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no. Antes, si no os arrepentís, pereceréis de igual manera. Tremenda palabra. Quiero tratar el tema preparados como nunca antes. Ese es el tema que voy a hablar. Preparados como nunca antes. En primer lugar, en este pasaje vemos dos hechos históricos. Dos. En los tiempos del Señor Jesús. Y son hechos históricos que no han pasado de moda hasta el día de hoy. Y de hecho no pasarán de moda. Y ante los cuales de una o de otra forma todos los seres humanos hemos tenido y tendremos que ver. ¿Cuáles son? Primero, los hechos geopolíticos y religiosos, que los he unido como un solo hecho. Y segundo, los hechos naturales. Estamos conmocionados de alguna manera por lo que sucedió hace poco, el día de ayer, antier, en París, allí en Francia. Pero yo quiero decirles que lo que sucedió allí no toma por sorpresa al mundo. Incluso las cosas que van a suceder van a ser más terribles y la iglesia tiene que estar preparada. No solo París está sufriendo el mundo, porque mueren españoles, mueren chilenos, mueren asiáticos, mueren europeos, mueren americanos, mueren suramericanos, mueren todos de una o de otra manera. Y por supuesto que los medios a veces le dan mucho más énfasis a ciertos acontecimientos que a otros. Por eso hay mucha más conmoción por lo que pasó en Francia que por las 250.000 personas que ya han muerto en Siria y que muchos de nosotros no sabemos todavía, y que la mayoría son cristianos judíos. Por supuesto que estamos más conmocionados por lo que los medios a veces publican y hablan y le invierten tiempo, que lo que aconteció, por ejemplo, en el avión que se estalló en el aire saliendo de Egipto hacia Rusia, y más de 250 personas perdieron la vida en un segundo. Y a veces hay noticias que conmueven más que otras. Está sucediendo en el mundo muchas cosas. Ahora permítame recordar y empezar a hablar de los hechos geopolíticos y religiosos de ese momento. En esta cita histórica o noticia histórica, la primera, geopolítica o religiosa, sale del corazón del pueblo. Lucas 13 dice que la gente le contó a Jesús acerca de unos galileos que habían sido muertos
en el mandato de Pilatos y de Herodes. Y cómo Pilatos tomó la sangre y la mezcló con los sacrificios. Y ahí hubo una malinterpretación de lo político con lo religioso, que ya lo vamos a investigar. Y Jesús dice, muy bien, pero yo les voy a recordar algo. Todas esas personas que murieron en esa sedición, en esa revuelta, porque era el pueblo contra el gobierno, era el pueblo contra el Estado, era el pueblo contra los políticos, era el pueblo contra el gobierno de César, contra los gobernadores Herodes o Pilatos, que eran los que estaban dirigiendo las dos provincias, la provincia de Judea bajo el gobierno de Pilato y la provincia de Samaria bajo el gobierno de Herodes. Ahora, estos que murieron, dijo Jesús, por esta situación, ¿creen ustedes que eran más pecadores que ustedes? ¿Creen ustedes que eran peores que los demás? Pues yo les digo que no. Porque si no nos arrepentimos, si ustedes no se arrepienten, morirán igualmente. Y ahora viene algo muy importante. Porque la Biblia nunca se contradice. La Biblia hay que leerla con el corazón, con detenimiento. Y yo encontré en Hechos capítulo 5, 37 el momento posible donde hayan muerto los galileos de los que hablaba este pueblo. Hechos 5, 37. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia dice en el libro de los Hechos capítulo 5 versículo 37 lo siguiente. Dice así: después de alguien llamado Teudas, se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, pero él murió y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Ahí está un hombre llamado Gamaliel. Ahí hay un hombre, doctor de la ley, muy importante en medio de la persecución de los cristianos de los primeros tiempos, cuando la iglesia los iba a matar por predicar a Jesucristo. Y Gamaliel dice, recordemos la historia. Acordémonos de un llamado Teudas que un día se levantó y reunió un pueblo. Y el pueblo lo siguió, pero luego murió. Y algunos de los que seguían también murieron. Y por esto se dispersaron y dejaron de ser. O acordémonos de el tal Galileo, que aquí lo nombra específicamente Judas el Galileo, quien también levantó otro pueblo y se fue contra el Estado, contra el gobierno, contra la institución, colocando sus peticiones, reclamando sus derechos, sean justos o injustos, y este muere, y el pueblo se dispersa, y todo pasó de moda. Así también sucederá con estos hombres que hablan de ese Jesús, que Dios dice que resucitó. Déjenlos que hablen, déjenlos que prediquen, déjenlos que promuevan. Si esta obra no es de Dios, perecerá, perecerá. Además el líder ya está muerto, se llama Jesús. Judas fue muerto, Teudas fue muerto, el pueblo no aguantó mucho tiempo después. Así sucederá con todos los que se llaman cristianos y siguen a Jesús. Van a desaparecer. Pero si esto es de Dios, no nos hallemos luchando contra los hombres, dijeron. Ah, qué tremendo es eso. Atención, aquí está Judas el Galileo, de los que estaban hablando el pueblo a Jesús en el libro de Lucas capítulo 13. Señor, la historia de esos galileos que fueron asesinados y Pilatos con la sangre la mezcla en los sacrificios, y hay esa disensión entre el pueblo y el Estado. Hay también peligro de nuestra propia religión, de nuestros propios sacrificios, de nuestras propias ofrendas, de nuestras propias creencias. Señor, ¿tú qué piensas de eso? ¿Qué piensas, Señor?
cuando el Estado asesina gente inocente, cuando los líderes políticos con mucho poder determinan el genocidio de personas que reclaman derechos y reclaman justicia y reclaman oportunidades. ¿Tú qué piensas de eso, Señor? Hay quienes son más perversos, Señor, los que tienen el poder o los que no tienen el poder, y por eso les pasa eso. Señor, y el Señor dice, les voy a explicar algo. ¿Ustedes creen que esos galileos que murieron a manos de Pilatos en esas elecciones eran peores que los demás? ¡No! Les voy a decir algo, si no se arrepienten ustedes, les va a pasar igual. Igual les va a suceder. Y el Señor está hablando de esto, pero me impacta algo tremendo. Y es lo que yo encontré escudriñando la palabra acerca de este hecho en Lucas 23, 1-12. Es increíble lo que dice. Lucas 23, 1:12, mire lo que dice. Dice: levantándose entonces toda la muchedumbre de ellos, llevaron a Jesús a Pilato, el gobernador, y comenzaron a acusarle diciendo: a este hemos hallado que pervierte la nación y que prohíbe dar tributo a César, diciendo que él mismo es un Cristo, un rey. Entonces Pilato le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y respondió Jesús, o no respondió Jesús nada, o dijo: tú lo dices. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente: ningún delito hallo en este hombre. Pero ellos porfiaban diciendo: alborota al pueblo, enseña por toda Judea, comenzando desde Galilea hasta aquí. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, preguntó si el hombre era galileo, y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días estaba en Jerusalén. Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía mucho tiempo deseaba verle, porque había oído muchas acerca de él y esperaba verle alguna señal. Y le hizo muchas preguntas, pero Jesús no le respondió nada. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados lo menospreció y lo escarneció. Atención a lo que viene: vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Verso 12: y se hicieron amigos Pilato y Herodes aquel día, porque antes estaban de enemigos. ¿Y por qué estaban de enemigos? Porque resulta que la gente que cayó en manos de Pilatos era de la jurisdicción de Herodes. Y Herodes se sintió ofendido por Pilato. Herodes tenía un resentimiento contra Pilato. Había una enemistad que se creó en los días del censo por la muerte de estos galileos. Porque fue de alguna manera como que Pilato pasó la frontera, como que tomó un juicio sin tener en cuenta la otra autoridad. Y desde ese día había enemistad entre Herodes y Pilatos. Pero qué increíble que cuando Jesús viene y se pone en medio de los dos, porque el pueblo lo acusa de matarlo, se vuelven amigos y se perdonan. Impresionante, tremendo esto. Noten ustedes. Y todo basado en los hechos de estos galileos que habían muerto. Todo basado en los hechos de este acontecimiento que tenía heridas muchas familias, muchas personas, en donde la parte política tenía sus derechos para llamar justa este tipo de acciones, porque era una rebelión del pueblo contra el Estado. Y ese no era un Estado, hablemoslo entre nosotros, en donde hubiera demasiadas opciones para reclamar derechos. Los judíos estaban siendo gobernados por un pueblo extraño, que eran los romanos. Estaban sometidos a una nación extranjera, era muy difícil. Y el pueblo estaba herido con el Estado también. Por eso el pueblo no quería al Estado, el pueblo no quería a ese gobernador, o no quería a ese rey, a ese César. Había mucha dificultad. Por eso en Jesús vieron la liberación. En Jesús ellos creyeron que se iba a levantar por fin la nación de Israel libre, independiente, como se dio en 1948, cuando la ONU declaró a Israel nación independiente, nación reconocida legalmente delante de todas las naciones de la tierra. Eso no lo había en ese entonces. Por eso ellos dijeron: Señor, ¿por qué no te vuelves rey? Votamos por ti para que seas rey. Y el Señor dijo: mi reino no es de este mundo, yo vine a reinar de otra manera.
Yo no vine a reinar de esa manera. Así que no se hagan ilusiones con que yo sea el rey. No se hagan ilusiones con ser primer ministros. No se hagan ilusiones con ser los que van a rodear ese gabinete. Porque yo vine a darles un reino que es totalmente distinto al reino que se crea aquí en la tierra. Y ahí fue cuando Judas vendió al Señor Jesucristo por 30 monedas de plata. Porque Judas ya tenía montado su ministerio, que eran las finanzas. Ya tenía montado su ministerio, que era el ministro que iba a encargarse de las finanzas, el ministro de Hacienda, era Judas. Y por eso Judas se desilusiona con el Señor y dice: no voy a ser rey, porque yo vine fue a reinar de otra manera y voy a morir en la cruz por todos ustedes. Y Judas se decepcionó de Jesús, lo vio tan poca cosa en ese momento y dijo: ¿para qué voy a seguir a alguien que va a morir en una cruz? ¿Para qué voy a seguir a alguien que va a ser escarnecido públicamente? ¿Para qué voy a seguir a alguien que no se va a poder ni siquiera defender por sí mismo? Y por eso ahí lo vende a los sacerdotes y dice: yo mejor saco provecho antes de que sea demasiado tarde, y es mejor 30 monedas de plata a quedarme con las manos vacías, ya que no voy a tener ningún ministerio en ese gabinete. Y lo traiciona. Pero luego de traicionarlo es cuando cae en cuenta que entregó un hombre inocente y aún tiene la oportunidad de arrepentirse, pero no lo hace, sino que se llena de remordimiento y por eso se ahorcó. Escuchen con atención. Qué tremendo conflicto el que había acá, geopolítico, religioso. Ahora, miren algo que es tremendo, porque viene acerca de este hecho. Jesús respondió: si no os arrepentís, morirán igualmente. Y yo me voy a permitir leerles algo muy importante. Escuchen, por favor. 4 verdades y 100 mentiras. Voy a leerles 4 verdades y 100 mentiras. Atención. No podemos obviar la opresión siria contra el Líbano. El ataque sirio contra el verdadero dueño de la tierra de Israel, Medina, la cual era un reino que comprendía desde los bordes de Cades con Edom y Moab, desde Hazar y Galad en los bordes de Amón y Sidón, y Astarot con Arán o Aramea, la tierra de Sarac, la cual fue untada con sangre por los babilonios y luego por los asirios, ellos primos hermanos de la maldad desde la 10ª y 11ª generación, quienes despojaron a los arameos e instituyeron el nuevo imperio asirio, o antiguamente llamado Asur o Ashur. Y cuando su población creció, empezaron a pelearse entre ellos y a dividir la tierra y a cambiar sus nombres de época en época. En una guerra que nunca ha cesado, el triste, o es triste, que entre los pro-palestinos agazapados, que hacen recuerdo histórico de entre los parámetros que a él le parecen, o que tomen en cuenta que el petróleo viene a ser el interés mundial muy lentamente desarrollado desde 1847. Cabe destacar que el mundo árabe casi por entero es el creador de la OPEP, junto con el apoyo de Venezuela después de la moción de 1960. Y ellos tenían la influencia en el establecimiento del precio del petróleo por la avaricia de hacerse ricos frente a casi un único comprador, Estados Unidos de América. Pero ni aún así son la mayoría, ni produciendo ni en control a nivel mundial. El petróleo ha sido comprado históricamente por los Estados Unidos para su industrialización. Desde el principio del siglo XIX, el precio impuesto por los demás países petroleros, que en su mayoría han obtenido sus inmensas fortunas gracias a ello. Y en definitiva, la riqueza entre estos perros rabiosos ha degenerado a múltiples divisiones del mal llamado único mundo árabe, más dividido que un rompecabezas dirigido por un epiléptico, y los constantes golpes de estado de sus gobiernos. Y si bien es cierto que Francia e Inglaterra han jugado históricamente el manejo como marionetas del mundo árabe, también no es menos cierto que Francia e Inglaterra
a la conquista de Egipto por parte de un proclamado faraón que no era de la descendencia real para ellos, sino de un conquistador originario de Mesopotamia. Y vuelta la burra al trigo, todos ellos primos hermanos se convirtieron en el imperio romano, que al ser conquistado por Constantino, de origen griego, de padres kosovos de nacimiento, forzaron a la mayoría de los ciudadanos romanos a huir a la tierra de los germánicos, que es la actual Inglaterra. Y vuelta la burra al trigo, recordemos que los galos o de Gaul, ahora Francia, fueron conquistados por ese imperio romano o descendientes de los edomitas, emparentados con los cananeos, o los que más claro sería decir los hijos de Can, que fue uno de los 3 hijos de Noé en los tiempos del libro de Génesis, árabes. Y si lo quieres más simple, unos sirios, fenicios, y estos últimos, los fenicios, eran los púnicos africanos tuneses, que a su vez eran la fundación de los tirios árabes. Si podemos ver el reciclaje burdo de esto, entonces vamos a entender por qué desde las épocas inmemoriales, entonces vamos a comprender que San Constantino fue el creador de la Iglesia Católica Universal, y fue por eso llamado Constantino el Grande, quien asesinó a su primogénito y 2 de sus esposas, siendo la última sancochada en agua hirviendo. Por tanto, este ángel espiritualista fue el creador de varias religiones occidentales llamadas monoteístas, a saber, el catolicismo, que a su vez fue el creador o lo que precedió al verdadero cristianismo de los tiempos del Señor Jesús, e incluso más atrás de la historia, y del islamismo, cuyo profeta Mahoma es el más reconocido, y hoy la gente muere y asesinan a las personas en el nombre de Alá. Ahora es importante lo que voy a leer. Todo esto es una creación artificial con el objeto de colonizar y manipular la vida de los árabes. ¿No es increíble ver cómo ahora se matan entre ellos, se traicionan y luchan por los amos del resto? La tierra de Medina, Israel, siempre fue la tierra de los judíos, y si una vez ascendió al cielo, tampoco podemos nosotros obviar, además de sus antecedentes pedófilos, sino que fue una creación artificial con el objeto de colonizar y manipular a los árabes. ¿No es increíble ver cómo ahora ellos se están matando y se están traicionando entre sí? Estos árabes tienen entre ceja y ceja que su único y más grande enemigo es Norteamérica, y raro no sería que espiritual y materialmente terminen odiando a los hijos fundadores de los Estados Unidos, quienes fueron cristianos y en su mayor parte judíos. Les he hablado 4 verdades y 100 mentiras. No sé si las alcanzaron a notar todas. Ahora voy a terminar leyéndoles algo que va a ir uniendo mejor todo lo que está sucediendo. Porque no podemos llenarnos de odio contra estos grupos como el EL y el ISIS, que si bien al ojo humano para muchos no tendrían perdón, para muchos ya en estos momentos merecerían la cadena perpetua y que los quemaran y los hirvieran vivos y luego los vendieran por pedacitos a 1000 pesos. Pero es necesario conocer la historia para no dejarnos llevar por todas las corrientes que a diario salen y entender qué es lo que está pasando, por qué está pasando, cuál es el papel de la iglesia en todo esto, qué nos corresponde hacer a nosotros. No podemos llenarnos de odio de los unos contra los otros. Tenemos que, claro, rechazar todo aquello que sea injusto siempre, porque no hay nada como lo que ocurrió allá en Francia, ni lo que ha ocurrido aquí en Colombia, que se justifiquen ni por medios constitucionales, ni por medios simplemente o meramente humanos, de ninguna manera. Permítame leerle esto. Estados Unidos inventó a Bin Laden. ¿Sabían ustedes esto? ¿Sabían ustedes que Al Qaeda fue creado por el FBI y por la CIA? No lo saben. Por eso cuando destruyeron las Torres Gemelas, el odio hacia Bin Laden fue
terrible de parte de todo el mundo. Pero lo que desconocemos son los negocios que tenía George Bush con Bin Laden. Lo que desconocemos es la amistad que ellos tenían y cómo manejaban millones y millones de dólares en negocios con el petróleo y cómo estas dos familias se dividieron y entró una guerra. Eso lo desconocemos. Pero nos llenamos de odio inmediatamente porque la prensa vende, porque la prensa nos hace creer cosas que no son, porque no todo lo que vemos en televisión es cierto, no todo lo que dicen los periodistas es verdad. No puedes creerle a RCN todo lo que dice o a Caracol. Tienes que tener una mente capaz de poder pensar por ti mismo también y de poder estudiar y escudriñar muchas cosas para luego darte cuenta que aquí lo que vale es lo que conviene. Y le resultaron matando a Saddam Hussein, que a la final ustedes saben que nunca le encontraron las armas de destrucción masiva de las cuales dijeron que había. Fue un complot para apoderarse de ese petróleo del cual ya venían hace mucho tiempo atrás. Lo que está pasando en Siria no es algo distinto, no es algo diferente. La razón por la que Estados Unidos esté apoyando a al-Sadat en Siria es porque Siria es el único país del Medio Oriente que es laico en estos momentos. Laico. Todo el resto son gobernados por algo que nosotros conocemos por la historia como la teosincrasia. Todos, y por eso Siria representa la mayor amenaza para todo el mundo árabe que se ha revelado por medio de estos grupos terroristas para que el control lo tome Occidente con la ayuda de esos países europeos como son Inglaterra, Francia, Alemania, Rusia y otros países que ya vamos a entender mejor, vamos a comprender mejor. Estados Unidos invitó a Bin Laden para combatir a los rusos en Afganistán y que después se convirtieron en Al-Qaeda, el enemigo después del 11/9, que fue un Pearl Harbor actualizado. Justificó la cruzada moderna para combatir el terrorismo. ¿O casualidad? Porque ahí es donde está el petróleo, el gas, Afganistán, Irán, Libia, que ya fueron invadidas y destrozadas y están exportando petróleo vía consorcios internacionales, y falta Siria para manejar la logística completa. El caos y la miseria no importan, importa solo el rédito económico, el poder estratégico del petróleo. Queda Irán como un temido enemigo al que quieren dominar más diplomáticamente, y Venezuela, que también tiene petróleo, por supuesto. Y no cesan de desestabilizar, a pesar de que se llaman pueblos democráticos. No más del 30% son los que eligen a sus gobernantes. Esto es muy importante tenerlo en cuenta también. Ahora, ¿por qué les he leído esto? Porque tenemos que aprender a profundizar. Tenemos que aprender a darnos cuenta de muchas realidades. Y yo no puedo permitir que la iglesia se levante en un odio hacia un tipo de personas que muchas veces nosotros desconocemos qué es lo que están reclamando y qué es lo que están diciendo. Tampoco una iglesia que justifique, por supuesto, de ninguna manera. Pero es una iglesia que sea centrada en lo que es más importante para nosotros, detrás de todo esto, que es lo que queda. Recordarles que según la profecía de Daniel, de la estatua, estamos en los tiempos de los dedos. No estamos en el tiempo de la cabeza, ni en el tiempo del pecho, ni en el tiempo de las piernas. Estamos en el tiempo de los dedos, de los pies, donde es necesario que pase todo esto y vengan cosas peores para que se conforme de una vez por todas el único gobierno mundial que ofrezca paz a la tierra, dirigido por un solo hombre, por una sola religión, por un solo Estado. Vamos a pasos agigantados, dicho por el Papa Francisco, dicho por los gobernantes más importantes del mundo en medio de estas atrocidades que están sucediendo y que vienen. Esos son los hechos históricos que tienen que ver con la geopolítica, que tienen que ver con la parte religiosa.
donde al final sigue habiendo un culpable por el cual no hay paz en el mundo. Por favor, iglesia, despierta. Israel. Para el mundo, Israel es el culpable de todo esto. Si Israel no existiera, dicen, habría paz. Si no hubiera ese conflicto ahí en esa franja de Gaza, ahí en esa división, no habría esta violencia, no estaríamos pagando nosotros los platos. Si Estados Unidos no apoyara a Israel, si Francia e Inglaterra no hubieran votado para que Israel fuera esa nación en 1948, esto sería distinto, sería diferente. Quiero decirles que cambian algunas cosas, pero en la esencia sigue lo mismo. Desde 1948, después de que se nombró a Israel nación, a los pocos meses, ISIS y él ya existían, solo que se movían de otra manera, de una manera distinta, a través del mismo Egipto, a través del mismo Irak, a través de la misma Siria. Y también recordarles a ustedes por qué Barack Obama perdió el liderato en la última cumbre en las Naciones Unidas allí en Nueva York. Y por qué Vladimir Putin se puso prácticamente a la cabeza del gobierno mundial, donde Alemania, Francia y otros países como Inglaterra ya miran mejor a Putin que a Barack Obama. ¿Por qué? Porque han encontrado que Barack Obama apoya y ha apoyado a estos grupos para desestabilizar esos gobiernos y con otros países también. Y Francia no se escapa de eso, Inglaterra no se escapa, Alemania no se escapa. Y por eso la amenaza ha sido clara. Francia, Estados Unidos y todos los que están aliados para la destrucción de nuestra estabilidad, haciéndole creer al mundo una cosa cuando es otra. Prepárense, porque va a llover fuego y sangre de aquí en adelante. Y tómenlo en serio, iglesia, porque bíblicamente es cierto, es verdad. El presidente se salvó de morir por pura misericordia de Francia, Hollande. Se salvó porque no pudieron entrar los dos que iban a volar el estadio, y por eso se volaron en las partes de afuera. Aquí no hay seguridad para nadie. Aquí lo único seguro es que estemos listos y estemos preparados como nunca antes. Y ahora entro al segundo hecho y termino la conferencia para que estemos a la par de realmente lo que está pasando a nivel mundial. El hecho natural. El hecho natural. Atención a esto. En Lucas capítulo 13, nosotros encontramos que luego el Señor del corazón de Jesús dice: muy bien, ustedes tocaron lo de los galileos, yo les voy a tocar lo de 18 personas que fueron sepultadas por una torre. Y el Señor nombró algo. Dijo lo siguiente en Lucas capítulo 13, que dice de la siguiente manera. Aquí está. Os digo no, antes si no os arrepentéis todos pereceréis igualmente. O aquellos 18, dijo Jesús, sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo no, antes si no os arrepentís pereceréis igualmente. Atención, iglesia, atención. Unos son los muertos por hechos políticos y religiosos, y otros son los muertos por hechos naturales. Que una torre se caiga y mate 18 personas que estaban al lado, a los alrededores. ¿Qué tiene que ver eso con la política? ¿Qué tiene que ver eso con los religiosos? No tiene nada que ver con nada de eso. Son hechos naturales, suceden. Y por eso les dije, comenzando este tema, que estos hechos históricos nunca han pasado de moda y nunca pasarán. Los veremos todos los días de nuestra vida. Así ha sido, así está escrito. La historia nos lo recuerda siempre, todos los días. Y dice el Señor, frente a esa torre que mató a esas 18 personas, yo les hago otra pregunta.
pocas palabras, morimos de una o de otra forma, pero de esta no nos salvamos ninguno. Todos iremos delante de Dios a entregarle cuentas a Él. Y los que tengan a Jesús en su corazón como Señor y Salvador tendrán la vida eterna. Iglesia preciosa, por la cual arde mi corazón, por la cual cuando me arrodillo y le oro a Dios, siento un amor muy especial y sé que cada día quiero crecer en ese amor y en ese ser, por predicar una palabra que sea la que necesitemos y no simplemente la que queramos escuchar. Una iglesia no vendida a RCN ni a Caracol. Una iglesia no vendida a un movimiento político en particular. Una iglesia rendida y humillada a la palabra de Dios, a la Escritura, y a llamar las cosas como son y como debe ser. En los hechos naturales, en Juan 5:1 aparece algo muy importante acerca del hecho natural del que habló Jesús. En el libro de San Juan, capítulo 5, versículo 1, mire lo que sucede, mire lo que pasa para que entendamos mejor de qué se trata esto. San Juan, capítulo 5, versículo 1, dice así: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. ¿Cuántos pórticos? 5. En esto yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, o sea, de año en año, al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendiera al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Qué tremendo esto! Entonces la Biblia ahora me registra con claridad qué era lo que había ahí debajo de uno de los pórticos que se derrumbó y luego mató 18 personas de las que estaban ahí. De los 5 se cayó uno. Eran ciegos, cojos, paralíticos, enfermos, que querían ser sanos, que querían una oportunidad en la vida, que querían seguir viviendo, que tenían esperanza en su corazón. Pero también la historia registra más abajo que ahí mismo se lavaban muchas personas que querían servir en el templo, porque el templo estaba al lado. Se purificaban de sus pecados para poder servir en el templo, en la casa, en la obra de Dios para ellos. Y ahí se derribó el pórtico y mató 18 que se querían santificar. Mató 18 que estaban buscando un cambio. Mató 18 que querían seguir adelante. Mató 18 que no estaban metidos ni en la política, ni estaban metidos en asuntos religiosos complicados, sino eran gente ciudadana de a pie, común y corriente, como los que fueron masacrados en ese concierto y en esos restaurantes y cafeterías allí, o los que murieron allá en Siria cuando explotaron esas bombas, que incluso cayeron en hospitales y en colegios, matando gente inocente. Como los que murieron en ese avión que iba de Egipto a Rusia, donde ya hoy cambiaron todos los estudios. Ahora sí ya va más enfocado a que fue un ataque terrorista, ya no un simple accidente. Como lo que pasó con ese avión que fue derribado allá en la guerra de los kurdos hace un tiempo, donde la OTAN se cayó y la ONU se cayó y todos se callaron sabiendo quién fue el que lo voló y cuántas personas murieron. Personas comunes y corrientes como las que fueron sepultadas hace 30 años ahí, aquí en nuestro país, en Armero. Personas como las de el New Orleans y esas cosas, que el huracán Katrina se llevó miles y cientos de miles. O como las que fueron ahogadas allí en el Océano Índico, allí en Sri Lanka y todos estos países por ese tsunami que dejó más de 300,000 personas muertas, ahogadas. Como ese tren que se descarriló y mató 5 personas hace 2 días.
como esa parejita de actores de Bogotá que se fueron a vacacionar y dejaron a su hijo con la abuela y regresando se ahogaron, el carro se salió al camino y cayó al río y murieron jóvenes con un niño de 1 año que dejaron de la mano de la abuela, como esa actriz que murió antier de 18 años en Bogotá, que salió despedida del automóvil y se hizo pedazos en la carretera. Por Dios, por Dios, la gente de a pie, la gente ciudadana. Escuchen algo. Jesús les dijo: ¿creen ustedes que era porque eran más perversos que ustedes? ¿Y ustedes tienen vida? ¿Creen ustedes que los que murieron en Almero eran más pecadores que ustedes que están aquí conmigo con este pastor? No dice Dios. ¿Creen ustedes que los que murieron a bala aquí en esos restaurantes o en esos conciertos eran peores que ustedes? ¿Creen ustedes que los que fueron volados en ese avión? ¿O creen ustedes que los que mueren a diario, ya sea un accidente de carro, una enfermedad, ya sea en un avión, ya sea por el mar, ya sea por el aire, ya sea por el fuego, ya sea por lo que sea, creen ustedes que no merecían vivir y que ustedes, porque hoy están aquí, son mejores que ellos? Pues no, dice el Señor, en cualquier momento les pasará igual. Estén arrepentidos y estén preparados. Estén listos, porque aquí estamos de paso. Y aquí estamos para cumplir una voluntad de Dios. Y luego decir bye bye, see you later, alligator. Te veo hasta pronto, lagarto. Puestos en pie, iglesia. Cómo me parte a mí el corazón, iglesia. Cómo me parte a mí el corazón. Cómo me parte a mí el corazón. Cuando tenga tiempo, en el libro de Santiago, capítulo 4, va a encontrar por qué vienen las guerras y los pleitos al hombre. Dice la Biblia: ¿quieren saber dónde vienen los pleitos y las guerras? ¿Quieren saber por qué se matan unos a otros? ¿Quieren saber la realidad de todo esto que pasa? Por la avaricia del corazón de los hombres, por la envidia, por el odio, porque nos alejamos de Dios. Creemos que el petróleo es la salida, creemos que el odio y la venganza es la salida. A veces creemos que justificando algún dogma religioso tenemos derecho de decir: por Alá y matamos a alguien. Nos hemos apartado de Dios. Estamos lejos de Él. Hoy no se predica arrepentimiento. Hoy no se habla de perdón. Hoy no se habla de poner los ojos en las cosas de arriba, sino solo en las terrenales. Hoy no se habla de ser ricos para con Dios haciendo tesoros en el cielo, sino cómo aumentar las ganancias en la tierra y cómo tener cada día más posesiones, no importa el costo que sea. Hoy la iglesia solo predica prosperidad. ¿Qué será de esa prosperidad cuando le pongan un cuchillo y lo degollen? Como está sucediendo en esos países y ya viene para esos países también. ¿Qué será de esas riquezas cuando alguien haga explotar ese cinturón y tal vez nosotros estemos por ahí comiendo, almorzando, inocentes de todo y seamos volados en pedazos juntamente con los demás? ¿Qué será? ¿Qué será cuando nuestros gobiernos vuelvan a entrar en guerra como van a entrar en guerra? Y sea obligación cargar un rifle para defender una patria y matar o ser muertos. ¿Qué será? ¿Dónde está la iglesia? ¿Dónde están los verdaderos predicadores? Los que hablan de que aman a Cristo y darían su vida por Él, pero no salen de sus mansiones de 10 millones de dólares. Hablan de que aman a Jesús con todo su corazón, pero les tiemblan lo que ya sabemos para ir a predicar a estos países, porque saben que son hombres muertos. ¿Qué será de nosotros que creemos
me enseña primero a tener una vida de ejemplo con mis hechos, y a ser un hombre misericordioso y amoroso, y a ser un hombre que extiende el perdón incluso cuando no lo merecen, a ser un hombre que hable del amor y de la paz, y que hable del arrepentimiento y de la verdad, pase lo que pase. Y que volvamos a los tiempos de los verdaderos cristianos, quienes por predicar a Jesucristo se hacían matar, mas nunca mataron a nadie. Y eso es claro, porque esa es la iglesia cristiana. Eso somos tú y yo. Predicamos a Jesús para que nos maten, no para matar a nadie. Jesús vino para que lo mataran, no para matar a nadie. La iglesia está puesta aquí para hablar de Dios, así lo maten, pero nunca matar a nadie. Porque Jesús vino no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por él. Amén. Levante sus manos bien en alto. Iglesia, quita tus ojos del petróleo, por Dios. Quita tus ojos solo de la vanidad de este mundo. Quita tus ojos solo de acumular riquezas para ti mismo. Quita los ojos solo de buscar lo que se va a quedar aquí, lo que no nos podemos llevar. Iglesia, reacciona. Prepárate. 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 En cualquier momento Dios nos llamará a su presencia. Ya sea por algo político, religioso o por algo natural, pero todos llegaremos a Él. Y solo se salvarán los que vivieron arrepentidos e hicieron el bien. Solo se salvarán y heredarán la vida eterna los que amaron a Dios con todo su corazón e hicieron lo mejor por su prójimo. Solo se salvarán aquellos que vivieron vidas íntegras para el Señor, vidas realmente arrepentidas. La torre cayó en el templo. La torre cayó sobre gente que quería entrar a la iglesia, porque no crea la iglesia que se va a salvar. No crea la iglesia que va a quedar por fuera de muchas cosas que van a pasar, porque el juicio comenzará por la casa, dice la Biblia. Preparados como educantes, preparados, ya sea que vivamos o que muramos, listos para irnos con el Señor. Si vivo, vivo para Él. Si muero, muero para Él. Mis ojos puestos en las cosas de arriba. Señor, ayúdanos y perdónanos, Señor. Yo pido perdón, Señor. Perdónanos, Señor. Los que han muerto no es porque sean más pecadores. Los que ya han partido de alguna u otra manera no es porque tal vez no eran dignos de seguir viviendo, sino al contrario. ¡Qué responsabilidad para nosotros que hoy tenemos un día más! ¡Qué responsabilidad para nosotros que seguimos en esta vida para cambiar verdaderamente, para cumplir con el propósito verdaderamente! Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por decir que somos cristianos, pero en la casa golpeamos a la esposa. Decir que somos cristianos, pero le somos infieles a las esposas, o las esposas a los esposos. Perdónanos porque decimos ser cristianos y golpeamos a nuestro prójimo sin misericordia. Robanos, oh Dios, perdónanos. Perdónanos, Señor, porque nos hemos llenado de avaricia, de envidia. Nos hemos llenado, Dios, de cosas que no ayudan a la paz, que no ayudan a establecer tu reino, Padre. Perdónanos porque nos hemos vuelto religiosos, que es otra cosa, mas no cristianos verdaderos. Perdónanos, Dios mío, por predicar un evangelio tibio, que se acomode a lo que la gente quiere, que se acomode a lo que la gente quiere hacer, fuera de ti, lejos de ti. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, por tomar la iglesia como un juego, por tomar la palabra como un juego. Perdónanos, Señor. Dios, pedimos misericordia no por los anteceses, solamente por todos. Misericordia por Estados Unidos, por Europa, por África, por Asia, por Oceanía. Misericordia por Norteamérica, por Centroamérica, por Sudamérica. Misericordia por todos nosotros los hombres que estamos aquí, Padre. Ayúdanos, Señor, a tener un arrepentimiento verdadero, a estar preparados, y cualquiera que sea la circunstancia o el momento para irnos, que estemos listos, Señor, y no vayamos con las manos vacías delante de ti y hayamos dejado una huella verdadera. Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén.